Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros. Hoy vamos a hablar de un joven prometedor y sin compromiso, Jueces 13, 1, del 1, 14, 19. El postre que ofrecía en la tienda se parecía mucho a uno que mi madre hacía. Yo tenía años de no disgustar al suculento manjar, pero por las apariencias estaba seguro de que el que estaba delante de mí sería igual de delicioso que el que yo comía anteriormente. No resistimos más, lo compré y con mucha expectativa tomé el primer bocado. El sabor era completamente distinto. Imaginé mi desilusión, una sensación semejante a los que nos dejaba la historia de nuestro gran compañero y conocido Sansón. Apostasía de Sansón es la última repetición del ciclo que está incompleta. La apostasía se resume escuetamente en 13:1a, pero ya se ha aplicado más en detalle en el 16. Esta vez Jehová utiliza como opresor a los filisteos. La opresión duró 40 años, 2 veces más que cualquier otra mencionada en el libro, probablemente debido a la falta de arrepentimiento. En efecto, el elemento del ciclo que hace falta es el clamor. De hecho, en ninguna parte de los capítulos del 13 al 16 vemos que los israelitas hayan buscado ser liberados. Sin embargo, Dios los auxilió. Ahora nos percatamos de que el Señor ha socorrido a su pueblo a través del libro, no solo porque se ha arrepentido, sino porque lo había escogido y amado. Entonces, ¿alguna vez te ha ayudado Dios sin que usted, aun cuando se haya dado cuenta y arrepentido, ni ha confesado sus pecados? ¿Por qué lo haría? El nacimiento de nuestro primer hijo tuvo algunas complicaciones, pero gracias a Dios, nada que lamentar. Cuando lo supo mi familia, estaban totalmente felices y agradecidos por Dios por tener algún propósito especial con nuestros hijos. En la Biblia se nos relata la vida de varios niños que nacieron bajo circunstancias extraordinarias, pero es que cuando cruzaron jugaron un papel relevante en el plan de Dios. La historia de la concepción y nacimiento de Sansón nos hace suponer lo mismo de él. Sansón tuvo un anuncio angelical. Su madre siempre había sido estéril. En la Biblia se nos dice que Sara, madre de Isaac, es Rebeca, madre de Jacob y Esaú, y Raquel, madre de José y Benjamín, Ana, madre de Samuel y Elizabeth, madre del Bautista, Juan el Bautista, también fueron estériles. La mujer estéril se le apareció el ángel de Jehová para hacerle 2 promesas maravillosas. Tendrá un hijo varón y al comenzar a salvar a Israel de los filisteos. Los nacimientos de Isaac, Juan el Bautista y Jesús también fueron anunciados por el ángel. Jesús, Jeremías, Juan el Bautista y Pablo fueron llamados a su misión antes de nacer. Isaías 9, 6, 7, 49, 1, 5 al 6, Mateo 1, 21, Lucas 1, 31, 33, Jeremías 5, Lucas 1, 15, 17 y Gálatas 15, 1, 15. Justamente con la promesa vino una orden, que el niño fuera nazareo a Dios toda su vida, a partir del momento de su concepción. La frase que se utiliza como desde su nacimiento es literal desde su vientre. Aquí significa estando aún en el vientre, ya que la madre debería comenzar a guardar la dieta que el nazareo exigía desde el momento en que el ángel de Jehová habló con ella. El voto del nazareo consistía en apartarse del mundo en forma especial y dedicarse a Dios por un tiempo. Mira Números 6, 1 al 21, Amos 2, 12. Sin embargo, Sansón debería ser nazareno vitalicio, así como lo sería posteriormente Samuel y Juan el Bautista. Sansón nació de mujer estéril, fue anunciado por el ángel de Jehová, llamando a comenzar la liberación de Israel, y apartado como nazareno vitalicio. Todos estos harán esperar que el hijo que iba a nacer sería santo, heroico y exitoso. Entonces pensemos, más que ningún otro juez, Sansón representaba a Israel. ¿Qué madre estéril hubo en las primeras generaciones de Israel? ¿Qué anuncio hubo acerca del nacimiento de la nación y que fue llamada?
¿Para qué fue apartada? ¿Vivió Israel a la altura de su llamamiento o decepcionó a nuestro Padre Celestial? ¿Qué opinas tú? ¿Qué paralelos hay entre el nacimiento de Sansón y la experiencia de usted mismo como cristiano? ¿Qué nacimiento extraordinario ha conocido usted? ¿Está viendo cómo es digno la vocación con que fue llamado? Seguramente que la madre de Sansón extendió la promesa, comenzará y salvará a Israel, en el sentido de encabezar a la nación de Israel. Sin embargo, como veremos, el cumplimiento fue literal. El hijo apenas dio inicio al proceso de liberación. La mujer buscó a su marido para contarle la buena noticia. Identificó al mensajero diciendo que era un profeta, pero reconoció que había algo sobrenatural en él. Manoa entonces rogó al Señor que le enviara de nuevo para que los instruyera a ambos en cómo deberían educar a su hijo. En respuesta, el ángel de Dios apareció de nuevo a la señora, quien avisó a su esposo. Este primero se cercioró de que era el mismo que había visto antes y luego pidió orientación acerca de la educación de su hijo. Sin embargo, el mensajero divino se limitó a repetir las instrucciones sobre la dieta de la madre. Más adelante vemos que los padres no supieron controlar a Sansón. En su sabiduría inescrutable, Dios les reveló nada en esa ocasión para evitarle ese problema. Manoa quería expresar su gratitud al profeta, pero éste le recomendó hacerlo a Jehová. Cuando el danita le preguntó su nombre a fin de honrarlo después del nacimiento de su hijo, recibió una respuesta evasiva, pero también una pista acerca de su verdadera identidad. Admirable, aquí significa incomprensible para el ser humano. Se traduce como maravilloso, es de la misma raíz hebrea. La separación del ángel de Jehová en la llama del altar demostró que en efecto él era Dios, hacedor de lo incomprensible. Manoa estaba seguro de que los dos morirían, pero su esposa razonó mejor. Para ella no tenía sentido que Jehová aceptara sus sacrificios y le anunciara que iba a obtener un hijo libertador si desde el principio pensaba matarlos. Conforme a la promesa, la mujer estéril dio a luz al hijo varón. Lo llamó Sansón, nombre en hebreo que se relaciona con la palabra sol. Ella deseaba que su hijo fuera tan fuerte y próspero como ese astro. Cuando el niño fue creciendo, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. La última parte, y el niño creció y Jehová lo bendijo, se asemeja a Primera de Samuel, donde refiere al profeta Samuel, y Lucas 2:4 al 50, donde se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En comparación con Otoniel, el hermano menor de Caleb, el absurdo Ahop, el extranjero de Sangar, la mujer Débora, los temerosos Barak y Gedeón, y el mismo ilegítimo Jefté, Sansón parecía ser un libertador ideal. Sin embargo, pronto nos desilusionamos de él. ¿Qué dones y talentos te ha dado Dios? ¿Cómo estás usando tú tus dones y tus talentos? ¿Estás cumpliendo con la expectativa divina o estás decepcionando a las personas en manos del Señor? Después de leer el 13:25, suponemos que Sansón pronto comenzará a liberar a Israel. Sin embargo, cuando descendió a los fariseos que ocupaban Tinar, no peleó contra ellos, sino que se enamoró de una de sus mujeres. Pidió a su padre arreglar su matrimonio con ella. Aunque ellos quisieran disuadirlo, él se empecinó en casarse con ella. Su razón era sencilla: ella me agrada. Para evitar la idolatría, la ley de Moisés había prohibido los matrimonios con los cananeos. El peligro era igual con los filisteos. Sin embargo, Jehová usaría el egoísmo pecaminoso de Sansón para liberar a su pueblo de los opresores. El pasaje dice que Dios era el único que buscaba ocasión para pelear con ellos. ¿Qué peligro hay actualmente para un creyente que se enamora de una persona inconversa? ¿Cómo se usa el argumento de ella me agrada para justificar una relación? ¿Justifica usted algún pecado en base a sus gustos? ¿Usa Dios
todavía la desobediencia de sus hijos para llevar a cabo sus planes? ¿Puede usted citar algún ejemplo? ¿Cómo puede Dios, que es justo, usar el pecado para sus fines? A pesar de la objeción, los padres acompañaron a Sansón para regar el matrimonio en la viña de Timat, y estando lejos de sus padres, Sansón se vio amenazado por un león. Sin embargo, se precipitó sobre él, no la fiera, sino el espíritu de Jehová, y Sansón partió el animal vivo, como se hacía con los cabritos cocidos en un banquete. Durante el viaje para su boda, de nuevo Sansón se separó de su padre, buscó el cadáver del león y halló miel. Lo recogió en sus manos, la comió y la compartió con su padre. Al tocar el cadáver y comer la miel inmunda, violó la prohibición que incluía a todos los israelitas, así como la orden repetida en las 3 versiones de la instrucción del ángel de Jehová. Luego contaminó a sus padres también, sin que ellos se dieran absolutamente cuenta. Y el primer día de la fiesta, Sansón apostó con sus compañeros filisteos. No podían resolver un enigma dado por él. Lo expulsó en un paralelo poético. El devorador y fuerte era el león, y la comida dulzura, la miel. Sin embargo, los compañeros no sabían nada del león y seguramente estaban pensando que el fuerte era Sansón. Como no pudieron dar con la solución y como los vestidos serían caros, amenazaron a la novia para que ellos estuvieran el secreto de Sansón. En vez de acudir a él para protección, ella lo manipuló, llorando, acusando de no amarla y presionándole para sacarle la clave. El fuerte de Sansón no pudo resistir el llanto de su amada. El último día del banquete le reveló la respuesta y ella se los comunicó a sus paisanos. Justo antes de que terminara el día y Sansón entrara en la cámara a anunciar con su esposa para consumar el matrimonio, los filisteos anunciaron la solución. Para dar realce a su triunfo, plasmaron su respuesta en otro paralelismo poético. Para tener la última palabra, Sansón respondió con un poema más, insultando a su novia y dando a entender cómo sabían sus compañeros obtenido el secreto. El pasaje dice que decidió airado a Ascalón, ciudad de Filistea, 20 kilómetros de Tinat, donde fortalecido por el Espíritu de Dios, mató a 30 varones y tomó sus prendas para pagar la apuesta. A través de la devastación de Sansón, Jehová había comenzado a liberar a Israel de sus opresores. 13:5, 14:4. ¿Qué revela del 14:12 al 19 acerca de la ética de los filisteos? ¿Qué nos dice acerca de la debilidad de Sansón? ¿Se parecen algo a los filisteos o a Sansón usted? ¿Qué táctica usó la novia para extraer a Sansón el secreto? ¿Cuáles son algunos ejemplos del uso de esa táctica en la pareja hoy en día? ¿Qué problemas tuvo Sansón para querer casarse con una filistea? ¿Qué problemas se puede meter un creyente que se casa con una persona inconversa? ¿Qué nos dices tú? Pero en Jueces 14:20, del 16 al 31, vemos la venganza de Sansón, la salvación, mujeres y muerte. Sansón, del 14:20 al 15:5, Sansón había regresado a su casa furioso y sin consumir su matrimonio. Su suegro decidió interpretar esto como divorcio y se casó con su hija con un filisteo que había sido padrino de la boda. La expresión se traduce al cual él había tratado como su amigo, significa el cual era su padrino de boda. Sansón no se dio cuenta de lo acontecido hasta que un día regresó para consumar el matrimonio. El padre trató de calmar la ira del hombre que ya hubiera matado a 30 de sus paisanos, ofreciendo a su hija menor, pero este prefirió rectificar las cosas a su manera. Es una maniobra espectacular. Empleó 300 chacales para quemar el trigo, las viñas y los olivares de los filisteos. 15, 14, 4 al 5. La palabra que se traduce zorra aquí corresponde a chacales. Los filisteos tomaron su propia represalia, quemando a la exesposa y al suegro de Sansón. Tal vez creyeron que el incendio de su campo justificaba quemar a 2 personas.
pero la Biblia nunca equipa el valor de la propiedad con el valor de las vidas humanas. En su venganza, Sansón actuó por motivos egoístas y hasta irracionales. ¿Acaso el engaño de los filisteos era ganar la apuesta justificando la matanza de 30? ¿Justificaba el divorcio, incendiar la cosecha después de la traición de su novio y su suegro? Realmente Sansón sabía que debería vengar su muerte. Era tan ingenuo como para creer que los filisteos dejarían que él tomara la última venganza. Sin embargo, Jehová utilizó el espíritu vengativo y obstinado tanto de Sansón como de los filisteos para liberar a su pueblo. El círculo vicioso de Sansón era venganza, represalia. El círculo roso era venganza, represalia, perdón. En la defensa propia, Sansón se retiró a la peña de Etán en Judá, 15:8, pero los filisteos los buscaron allí, 15:9, para darle su merecido. Los dos contrincantes decían que solamente se estaban desquitando. En un acuerdo vicioso de venganza y represalia, es difícil definir quién tiene la culpa. En realidad, ambas partes tienen la culpa y la única forma de romper el círculo es que una perdone a la otra. En vez de defender a Sansón, los varones de Judá lo acusaron de crearles problemas con los opresores y luego lo entregaron atado, no reconociendo que Jehová los estaba socorriendo a través de la locura del danita. A diferencia de los otros libertadores, no dirigía ningún ejército, sino que era una especie de Rambo que peleaba solo para hacer la justicia a su criterio personal. Ni él ni los israelitas buscaban la liberación que Dios, el que la quería en ese momento, era solamente nuestro Padre Celestial. Acción de los filisteos: traicionó a la novia, mató a 330 filisteos. Con el divorcio de la novia y quema del campo, quema los campos. Quema de la novia, mata a muchos filisteos, y la detención de Sansón lleva a la matanza de más de 1000 filisteos. Nadie puede romper dos cuerdas nuevas, pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, no le ofrecieron ninguna resistencia. 15:14. Después se armó con una quijada de asno que las hienas habían dejado después de devorar el resto del cadáver. Ese hueso era demasiado duro y lleno de dientes para que esas fieras lo pudieran comer. Siendo fresca, la quijada era bastante pesada y muy resistente, pero al tocarla se contaminó otra vez el nazareo. En esa quijada, Sansón mató a 1000 filisteos. Celebró su victoria con otro poemita en el cual cantó no a Jehová sino a su arma y a sí mismo. De manera semejante llamó el lugar Ramah-Heli, colina de quijada, en vez de escoger nombre que le diera honra a nuestro Padre Celestial. ¿Es usted enredado en un círculo vicioso de venganza, represalia contra alguien? ¿Qué acciones suyas han contribuido a esta situación? ¿Cómo puedes romper tú este círculo vicioso? Es posible que Dios, mi querido hermano, esté llevando a cabo su plan a través de la venganza violenta que sucede en su país. Explique su respuesta. Después de la lucha, Sansón quedó deshidratado, a punto de estar en un peligro de morir. En su debilidad, por fin reconoció que Jehová le había dado la victoria y que su vida dependía absolutamente de él. Como Israel, Sansón no clamó a Dios hasta que se encontró totalmente en aprieto, y así como el Señor en su misericordia liberó a su pueblo, así también salvó al indigno de Sansón. Al bautizar el lugar, el Coreb, manantial del que clama, Sansón conmemoró su oración y le dio gracias divinas en la respuesta. Aparentemente este encuentro con Dios es lo que convirtió al joven alocado en un gobernante real. 15:20. Ahora pensemos, ¿le ha contestado a Dios alguna de sus oraciones desesperadas, aun cuando usted no le haya estado tomando en cuenta? ¿Qué efecto tuvo esa respuesta divina en su vida posterior? ¿Contesta siempre semejante Dios estas oraciones? Es probable que durante 20 años de su gobierno, Sansón mantuvo un comportamiento más o menos recto. Sin embargo, al final de su periodo, volvió a sus andanzas, así como Israel caía en la idolatría después de cada periodo de reposo. Al entrar en la ciudad filistea de Gaza,
El danita menospreció la capacidad de sus enemigos de hacerle daño. Al visitar a la ramera, despreció su nazarerato y al Dios Altísimo que lo había ordenado. Cuando los filisteos se enteraron de su paradero, decidieron esperar para matarlo cuando pudieran verlo. Además, pusieron una guardia en la puerta de la ciudad para evitar que saliera. En efecto, a medianoche Sansón se levantó para irse. La puerta de la ciudad tenía las alturas de un edificio de 2 pisos y estaba llena de clavos cubiertas de bronce para evitar que los enemigos fácilmente le prendieran fuego. ¿Cuál no sería el asombro de los guardias cuando el israelita agarró la barra que servía de cerrojo y arrancó de sus cimientos las 2 hojas con sus postes? Por supuesto, nadie se atrevió a atacar al superhombre mientras él se marchaba tranquilamente. Después llevó la puerta, cerró arriba y la trasladó 60 kilómetros desde la costa hasta la cumbre de un monte cerca de Hebrón. Sin duda, el poder para realizar esta hazaña provino de Dios. Sin embargo, el texto no menciona el Espíritu de Dios. Sansón había vuelto a confiar en su propia fuerza y a hacer lo que le venía en gana. 14:3-17. Al enamorarse de Dalila, 16:4, Sansón de nuevo mostró su insensatez con respecto a las mujeres. Los gobernantes de las 5 principales ciudades filisteas ofrecieron a la mujer una cantidad de plata, 5.500 ciclos, para averiguar el secreto de dónde venía la fuerza de Sansón. El terreno de Abdán en Mazepa costó solo 400 ciclos de plata, la era de Arruna y su cuello 50 de ciclos, un esclavo 30 ciclos y los servicios anuales de un levita de Mecania 10 ciclos. Cuando Dalila trató de rescatar a Sansón el secreto, él le contestó con dolo. La frase, que se traduce como mimbre verde, significa cuerdas de arco fresco. Estas cuerdas se hacían de tripas torcidas y tendones. En una siguiente visita, Sansón permitió que Dalila atarlo con la cuerda, contaminándose así con las tripas frescas del animal. Cuando ella gritó que el enemigo atacaba, él fácilmente le rompió las cuerdas. Los filisteos escondidos en el cuarto se quedaron allí, de manera que Sansón supo que su amada solamente estaba jugando con él. A pesar de los reproches de ella, Sansón le mintió 2 veces más. Cada vez que ella hacía la prueba, él salía totalmente ileso. Por fin Dalila acudió a las mismas tácticas que la novia de Tamar. La acusó de no amarla y le presionó insistentemente. Sansón debería estar prevenido por aquella experiencia, pero con las mujeres él era lerdo como Israel con los ídolos. El hombre invencible en batalla sentía que iba a morir por la presión de su novia. Su revelación a Dalila también lo es para nosotros. Por primera vez leemos que su fuerza tenía que ver con su pelo. Aunque él había tenido un poco su nazareno, reconocía que sin la señal más visible de su reto perdería su potencia. Y así resultó. Cortaron su pelo, se debilitó, ya que Jehová, su verdadera fuerza, se había apartado de él. De manera semejante, Dios quitaba su bendición a Israel cuando perdía su identidad como pueblo de Dios. Los filisteos capturaron a Sansón, lo cegaron, lo encadenaron y lo pusieron en un mole de grano. Sin sus ojos no podía seguir viendo a la dama que tanto le atraía. Su trabajo de molinero no era una sustitución de una bestia en un molino grande. Era el tipo de molino. Ese tipo de molino no se inventó sino hasta el siglo V a.C. Más bien trabajar en un molino de mano haciendo la labor que le correspondía a una mujer. Que contrastan entre la humillación de Sansón en Gaza y la gala que él hubiera hecho de su fuerza en esa misma ciudad. ¿Tiene usted debilidad por el sexo opuesto? ¿Qué puede hacer para no caer víctima de una persona como Dalila? ¿Qué pista dio Sansón en Dalila en el 16:6-13 acerca del verdadero secreto de su muerte? ¿Por qué le daría esa pista? ¿Qué peligros había en eso? ¿Corre usted de alguna manera peligros semejantes? Justo cuando parecía que había terminado para Sansón, el versículo sugiere lo contrario. El versículo 22. Llegó un día de fiesta a Dagón, dio filisteos
Primero los 5 gobernantes y luego el pueblo alabaron a Dagón por haber entregado a Sansón, pidiéndole que lo trajeran a la cárcel para burlarse. Parecía débil a tal grado que necesitaba apoyarse con las columnas del templo. La casa era la de Dagón. El techo estaba sostenido por columnas de madera que descansaban sobre bases de piedra. La casa de Dagón estaba atestada de filisteos y se burlaban de Sansón. Jehová había logrado colocar a su enviado donde podía hacer el daño máximo, no solamente a los opresores, sino también a los dioses falsos. En ese momento crítico Sansón clamó por segunda vez a Jehová. Todavía no pensaba en la liberación de Israel o en la gloria de Dios, sino en su propia venganza personal. De repente el enemigo israelita se apoyó sobre las 2 columnas centrales de una manera inesperada. El peso de los 3,000 espectadores en el piso alto probablemente había debilitado el edificio. Sansón logró mover las columnas y toda la construcción se desplomó, seguramente a casi todos los que estaban dentro. Pero fue así como Jehová no solo continuó con la liberación, sino también que demostró que el verdadero Dios no era Dagón, sino él mismo. La derrota del pueblo de Jehová no significa que él también estuviera vencido. ¿Por qué Sansón se incluye entre los héroes de la fe? ¿Por qué momento manifestó su fe con valor a Jehová? ¿Cómo responde Jehová a su clamor? 15:18, 16:28. ¿Por qué le salva la vida la primera vez, pero no la segunda? ¿Qué aprende usted de todo esto para su vida? Haga una lista de semejanzas entre Sansón e Israel. ¿Cuáles de esas semejanzas se hallan en usted también? ¿Por qué Jehová escogería a un pícaro como Sansón como libertador? Utiliza personas semejantes hoy en día. El hecho de que una persona tenga un ministerio fructífero necesariamente implica una vida consagrada a Dios. ¿Qué le enseña la historia de Sansón acerca de la libertad y de la verdadera acción de Dios, acerca de su amor por su pueblo, acerca del celo por su gloria? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú ayudándonos, que seas tú, Padre Celestial, guiándonos, que tu amor y tu presencia y tu misericordia, Padre Celestial, siempre nos acompañen. Que seas tú, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, llenándonos de ti, de tu honra. Que seas tú cada día, Padre Celestial, oh Dios eterno, llenándonos de tu amor. Espíritu Santo, Padre Celestial, corrígenos. Evita, Padre Celestial, que nosotros tengamos, Señor, dificultades como la tuvo Sansón. Ayúdanos a seguir siempre tus preceptos. Ayúdanos a seguir siempre, Padre Celestial, tu misericordia. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a no desviarnos, Padre Celestial, que en la vanagloria de la vida, que nuestros placeres, Señor, no nos desvíen de ti, Padre Celestial, que al contrario nosotros, Señor, seamos apartados como nazarenos para tu presencia y para tu amor. Te lo pedimos en nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.